Muy bien, para acercarnos a este tema y a las conclusiones de este informe estamos en contacto con Mariela Mosiulski, presidenta de SAIMO, Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión. Le damos la bienvenida y la sumamos aquí en Telediario Federal Modo Tarde. Un gusto, Mariela, bienvenida. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Un gusto y muchas gracias. Por favor. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo impactó esta pandemia en la clase media? Bueno, es realmente un impacto fuerte porque uno de las variables que más correlacionan con la caída o el mantenimiento en el estrato, en el nivel socioeconómico, tiene que ver con la ocupación. Es la ocupación y la educación. La educación, por supuesto, es una variable más estructural que no cambia tan rápidamente en la sociedad, puede cambiar en las próximas generaciones, pero la ocupación, al haber mucha cantidad de gente en situación de inactividad, que ni siquiera se puede considerar en muchos casos desempleo, porque fueron una gran proporción de la clase media, sobre todo, y de la clase baja, que quedaron sin actividad. Eso impactó en la clasificación y sobre todo se vio en el C1, como ustedes contaban recién los porcentajes, sí, donde se encuentran, por ejemplo, muchos directivos de empresas pequeñas, de microempresas, de salud, de sanidad, de educación también en el nivel socioeconómico C2, y luego también en el D1 y en el D2, que son los niveles más abajo, en la base de la pirámide, servicios domésticos, por ejemplo, servicios de limpieza, administrativos, atención de personas, todas las profesiones o los oficios que no pudieron mantenerse durante este trimestre que se midió en la encuesta permanente de hogares. Entonces, eso hizo que la polarización de la sociedad se pronunciara más. Y que es lo que en general ocurrió en la historia, en todas las crisis sanitarias o distintas pandemias, que el coeficiente Gini, que mide justamente esa distancia entre los más ricos y más pobres, se intensifica. Entonces, donde más se vio este cambio fue en algunos de este nivel C1 más bajo y C2, que no pudieron seguir con sus actividades, y por supuesto una caída progresiva de un estrato hacia el otro, de un nivel hacia el otro, del C1 al C2, del C2 al C3, y finalmente vemos el crecimiento en el D2, claro, que pudo tener un ingreso promedio de un 60% de la canasta familiar. Porque es difícil comparar de un año para el otro el ingreso, porque claro, por supuesto en momentos donde hay mucha inflación es una variable que no compara tanto qué puede consumir la clase ¿Cómo media se realizan estos estudios, Mariela? ¿Cómo? ¿Cómo se realizan estos estudios? Este es un análisis que se realiza en base a la encuesta permanente de hogares del INDEC. SAIMO, como institución, la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión, realiza en su observatorio social periódicamente estos análisis en base a estos datos que son oficiales. Claro. No es un estudio que hayamos hecho nosotros, sino un análisis que se realiza en base a la publicación de esta información. Bien. Y en cuanto a los hábitos de consumo, ¿en qué medida se vieron modificados? Y en cuanto a los hábitos de consumo, lo que fuimos viendo durante todo este año, en todas las reuniones y foros y webinars que se hicieron en la institución, es también esta polarización. Los niveles más altos pudieron, por ejemplo, algunos invertir en bienes durables cuando se consideró que, por ejemplo, los autos estaban en un precio que permitían mantener el valor del dinero, por ejemplo, también la construcción o mejor en la vivienda, un mejor equipamiento para el hogar, para poder realizar todas las actividades, la educación remota, el trabajo virtual, más computadoras, más accesorios para la conectividad. Pero en los niveles más bajos también crecieron otras tendencias que estaban, por supuesto, en desarrollo, como la búsqueda de un mayor contacto con la naturaleza, elementos de jardinería, de huerta en los hogares, de compost, que tienen que ver con estas tendencias que por supuesto son más características de estos niveles más altos. Pero en los niveles más bajos
lo que se buscó es justamente poder acceder a la canasta básica, que como decíamos recién, en el promedio pudieron acceder a un 60% solamente de esa canasta básica. Entonces, en la clase media inferior y en estos niveles más bajos, más cercanos a la base de la pirámide, digamos, el precio es el rey, las promociones, buscar qué marcas se está dando, una búsqueda de marcas propias o de marcas B, siempre buscando esa ecuación que antes llamábamos precio-calidad, pero que hoy en estos niveles ya es como de aceptabilidad. Claro, lo que puede ser aceptable dentro del presupuesto que se esa disminuye, familia puede claro, consumir. se disminuye la calidad de lo consumido, podríamos decir. Sí, Mariela, sí. Por supuesto que es como un pacto 1 a 1 con cada categoría. En las categorías que son para los niños y niñas de los hogares, se busca, por supuesto, la mejor calidad posible, si son lácteos, si son pañales, pero en todos los otros consumos se está tendiendo a o restringir la cantidad o ir alternando con otras marcas o directamente lo que se llama un downgrade de marcas, o sea, bajar un escalón de esa calidad, pero siempre dentro de lo aceptable, porque también hay mucha preocupación por la salud, por poder realmente mantener los niveles de inmunidad de los distintos componentes de la familia. No, y además, en el caso de los alimentos, por ejemplo, aparecieron, productos que o no tienen la cantidad que tenían antes o no tienen la composición que tenían antes. Es como que en todos los rubros aparecieron como alternativas más económicas, ¿no? Que miden en esto, en precio y no en calidad. Sí, sí. Una manteca al 70% de manteca, por ejemplo. Claro. Claro, eso es muy característico de las situaciones críticas, ¿no? De las distintas crisis económicas o momentos de incertidumbre donde empiezan a aparecer alternativas más accesibles, pero que no cuidan ese pacto de calidad que es el que mantiene el vínculo con las marcas. Entonces, también aparecen dentro del portfolio de las grandes empresas distintas marcas para cada nivel socioeconómico. Hoy los consumidores, y sobre todo en este momento donde esta revolución digital se aceleró tanto, están muy atentos a los componentes, los ingredientes, a las noticias, a poder seguir a referentes o influenciadores que realmente les den algunas pistas para saber qué es lo que tenemos que consumir, qué es lo que realmente nos puede hacer mantenernos fuertes, con mayor inmunidad, que realmente estemos tranquilos con lo que le damos a nuestros hijos. Eso es lo que veíamos con los distintos profesionales que son parte de la Sociedad Argentina de Investigación. Claro, básicamente mucha más información respecto a lo que consumimos. Te iba a preguntar respecto al cambio de hábitos de consumo, respecto a la crisis que vivimos en Argentina ya por 2001-2002, ¿se vivieron situaciones similares en el cambio de hábitos de consumo en aquella oportunidad también o no? Sí, se vieron muchas situaciones similares y también muchos aprendizajes que para la gente quedaron en su memoria, porque también hubo en ese momento un gran auge de las marcas propias y de las segundas marcas, y la gente buscando, un gran aprendizaje fue aprender a ver quién elabora el producto o la segunda marca. Entonces, si se confía en esa marca madre, que también tiene una marca propia de algún canal o una segunda marca, también se traslada esa confianza a esas segundas marcas. Entonces, los consumidores son más exigentes hoy también por una cuestión de necesidad. Están más demandantes, le piden más a las marcas y también exigen que lo que se publicita, que lo que se dice coincida con lo que se hace, con lo que realmente el producto promete. Claro. Porque cuando promete y no cumple, realmente lo que vimos, por ejemplo, en el 2001, también, es que esas marcas quedan muy castigadas en la memoria de los consumidores. También una modalidad que quedó instalada es esto de las compras mayoristas, ¿puede ser? Sí, las compras mayoristas también, los mayoristas están creciendo. Por supuesto, la gente tiende a reunirse porque muchas veces el bolsillo no les posibilita hacer una compra grande, una compra de abastecimiento. Eso es como para los otros niveles socioeconómicos. Pero en los niveles donde están hoy más vulnerables, sí quedó también este aprendizaje de juntarse con vecinos, con familiares,
con otras personas para poder hacer compras al por mayor y de alguna manera cuidar con mucho recelo el bolsillo del hogar. Y mirando realmente en este momento la preocupación es muy fuerte por los precios. Dentro de la tremenda crisis que vive Argentina, esta y varias otras que hemos tenido, lo que va quedando, mirando la parte positiva, es por lo menos aprender a renovar hábitos de consumo, generar nuevas posibilidades de compra, aprender la lectura de lo que consumimos. Digo, por lo menos se empieza a generar una conciencia en el consumidor que no la había antes, ¿no? Y a partir de ahí, en una recuperación lenta, muy lenta, pero hay marcas que ya quedan con los productos que tienen instalados también en el mercado, no los sacan de circulación. Sí, pasan a ser una alternativa más y claro, como muy bien decías, nos vamos a enfrentar a un consumidor más demandante, pero también más responsable, más exigente y mucho más informado, con todas las formas que tiene hoy de acceder a este conocimiento. Las etapas, la última de crisis, ¿cómo proyectan ustedes? ¿Cuáles son los tiempos en los que se proyectan en Argentina fundamentalmente estos cambios de hábitos de consumo? ¿Empiezan a modificarse, a mejorar de acá a un tiempo, a 3, 6 meses, un año? ¿Cuánto duran estas crisis? Bueno, en este último tiempo se vio cierto repunte de algunas categorías, pero la verdad es que es muy difícil proyectar en este momento donde no se sabe si va a haber una tercera ola, si claro, vamos a poder evitarla, o una segunda ola, si vamos a poder evitarla, si la vacuna va a llegar a tiempo, si realmente se va a lograr inmunidad, si se va a poder volver a los trabajos de una manera más estable. La gran preocupación cuando nosotros y varios de los profesionales de esta asociación medimos, la gran preocupación de los argentinos hoy es por la inflación y el desempleo, el no poder sostener la economía del hogar. Creemos, también por la experiencia de investigación que tenemos en otras crisis sanitarias a lo largo de la historia, que los efectos de estas crisis son realmente a mediano o no diría largo plazo, pero no se revierten de un día para el otro. Claro, quedan secuelas porque también está afectando la educación, también está afectando la inclusión laboral de quienes hoy se están educando. Claro. Mariela, por último... Es un momento de mucho estudio acerca de cómo van cambiando los hábitos y cómo las personas y las familias pueden adaptarse a esta situación que es muy crítica en muchos casos. Por último, ¿qué porcentaje de la población argentina hoy es clase media? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque lo que nosotros vemos en este momento y sobre todo en esta última medición que fue en este momento durante la pandemia, como uno de las variables que más afecta es el empleo, es difícil con tanta gente que tuvimos en este momento inactiva, es muy difícil saber si esta clasificación que hoy tenemos es duradera o no cuando la gente vuelva a sus trabajos. Es real, ¿no? Claro, tenemos que ir midiendo bimestre a bimestre, claro, apenas tenemos los datos de la encuesta permanente de hogares, porque los datos que hoy tenemos son de una baja en la clase media y un aumento en la clase, digamos, más baja, en el nivel socioeconómico. No nos gusta tanto hablar de clases sociales, sino de niveles socioeconómicos, claro, que se engrosó ese segmento por la caída sucesiva de un nivel hacia el otro. Claro. O sea que no podríamos hablar de ese 45% hoy, claro, que se hablaba el año pasado. Sí, por lo menos hoy, claro, ¿no? Claro. Son crisis tan dinámicas, es cierto, que van variando. Pero que está muy correlacionado con la inactividad, claro, o con el desempleo, y tenemos que ver cuánto de esto queda realmente después de la pandemia, con la pospandemia, que todavía no podemos anticiparlo a ciencia cierta. Sí, totalmente. Muy bien, Mariela, gracias. Mosulsky, presidente de Saimo, gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.